Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre un tema fundamental del derecho, sobre todo de la disciplina del derecho civil. Les voy a hablar sobre lo que es la propiedad. Ya les he explicado cómo se adquiere este derecho real, ya hemos hablado de los derechos reales, pero en este caso vamos a profundizar sobre lo que es la propiedad y voy a hacer un énfasis un poco breve, pero no tanto. O sea, vamos a hacer un buen análisis de las modalidades y las limitaciones que tiene el derecho de propiedad. Así que, sin más por el momento, ya me estoy despidiendo sin antes empezar esto. Vamos a empezar a ver nuestras láminas, que ya las conocen ustedes, y en este caso vamos a hablar de lo que es la propiedad. La propiedad lo define la doctrina, ya les he explicado en otros videos que están en el canal, pero bueno, para aquellos que son primerizos o que no quieren ir a verlos, hay algo que se llaman derechos reales, no son derechos de realeza, no se refieren a eso. Se llama derecho real o derechos reales porque caen sobre las cosas, son un legado, una esencia del derecho romano. En Roma, las cosas en latín se decían res. Los derechos reales quieren decir derechos sobre las cosas, de res. En ese sentido, la propiedad es un derecho real y es el principal, diría yo, derecho real, es el máximo derecho real. ¿Y cómo se define doctrinalmente? Se define como un poder jurídico que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa para poder aprovecharla totalmente en un sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal. Esto va a ser tema de otro video que posteriormente desarrollaremos, que son las teorías de la propiedad, cómo se entiende este derecho. Pero en resumen, hay una perspectiva, hay una teoría que nos dice que la propiedad es un derecho que uno ejerce sobre una cosa. Y en tanto es un derecho, nosotros lo podemos oponer, es decir, lo podemos hacer exigible hacia terceros. Estos terceros son llamados un sujeto pasivo universal. Por ejemplo, si yo soy el dueño de una casa, nadie más puede ser dueño de esa casa. Es mi casa nada más. Por eso es oponible. Yo puedo decir, esto es mío y no es de nadie más. Y en este caso, cuando hablamos a un sujeto pasivo universal, nos referimos a absolutamente todo el mundo. Cuando una cosa le pertenece a una persona, pues solamente le puede pertenecer a esa persona, salvo que, ya lo veremos, se trate de un caso de copropiedad, que hay pues una cosa, el derecho de propiedad se fragmenta para varios. Pero la propiedad en esencia es que si uno es propietario de una cosa, entonces nadie más puede ser propietario de esa cosa, salvo que su propietario decida entregarla a otro por las formas que hemos visto de adquirir la propiedad. En ese sentido, la propia es este poder que tenemos las personas sobre cosas para poder sacarles el máximo beneficio, para poder aprovecharlas y disfrutarlas absolutamente en un sentido jurídico, y que podemos nosotros oponer este derecho a todos los demás. Podemos decir, este es mi cosa, este es mi casa, este es mi carro y no puede ser de absolutamente nadie más. Y si alguien me lo quita, entonces yo tengo que hacer efectivo mi derecho de propiedad. Si, por ejemplo, yo tengo una casa y me voy de vacaciones y cuando regreso de vacaciones veo que alguien se metió a mi casa, pues yo puedo decir, a ver, momento, yo soy el propietario, aquí está mi título de propiedad, sáquenlo de aquí, o sea, no puede estar aquí. Entonces, eso es la propiedad. ¿En qué artículo se regula? En el Código Civil de la Ciudad de México, la disciplina jurídica del derecho civil, el derecho civil, es una disciplina de carácter local. Cada entidad federativa lo regula. Por lo tanto, aunque sí existe un Código Civil federal, digamos que solamente aplica para cuestiones de todo el territorio de la República o cuestiones federales. Pero en esencia, en primer momento, la disciplina jurídica del derecho civil es local. Y en ese sentido, la legislación que aplica, en mi caso, porque estamos en la Ciudad de México, la legislación aplicable es la legislación de la Ciudad de México. Y en este sentido, el Código Civil de la Ciudad de México define en su artículo 830 que el propietario puede gozar, por gozar vamos a entender usar y disfrutar, y también puede disponer de la cosa con las limitaciones establecidas en el Código Civil y con las modalidades establecidas en el artículo 27 constitucional que fijan las leyes. Esto es como digamos, un análisis poco a poco de lo que es la propiedad según la legislación civil. Incluye esos derechos, pero tiene limitaciones y modalidades. Anteriormente, y hace siglos, o sea, yo les hablo desde ¿qué será? La Edad Media, Roma, un poco antes, se pensaba que el derecho de propiedad era absoluto. Es decir,
La propiedad sobre una cosa que tiene una persona es absoluta y puede hacer con la cosa lo que se le dé la gana y, o sea, es un poder máximo, ¿no? Sin embargo, conforme fue avanzando la doctrina, la teoría y el estudio del derecho de propiedad, se ha llegado a entender que la propiedad no puede ser un derecho absoluto, porque número uno, no hay derechos absolutos, y número dos, porque si uno tuviera una propiedad absoluta sobre las cosas, podría llegar al grado de perjudicar derechos de terceros. Imagínense que yo diga, ay, pues yo soy el propietario de mi casa y voy a construir 7,000 pisos de la casa. Pues oye, número uno, eso es un peligro para muchos. Dos, ¿qué tal si se le caes encima tu casa al vecino? No sé, puede haber mil y un cosas. Entonces, por esa razón, el derecho de propiedad debe de estar limitado por la propia ley para decirnos, a ver, si eres propietario, pero tu propiedad llega hasta este punto para no perjudicar a terceros. Y también tiene que tener modalidades. Hay una corriente de pensamiento que se llama funcionalismo. El funcionalismo que piensa o concibe que absolutamente todo lo que existe en el conocimiento tiene un fin, una función. Y por la parte del funcionalismo se ha planteado que la propiedad, el derecho de propiedad, tiene como función la protección social, es decir, la propiedad está instaurada para mantener un orden y una protección de la sociedad. Y en ese sentido, la Constitución puede y debe establecerle modalidades a la propiedad para el beneficio de la sociedad. Porque seamos sinceros, es muy difícil que en una realidad como la nuestra, en países como los nuestros, absolutamente todas las personas tengan una propiedad. Entonces, por esa razón, la ley puede imponer modalidades a la propiedad para garantizar quizás que todas las personas tengan cuando sea, aunque sea un espacio mínimo para poderse desenvolver, aunque sea que tengan algo propio de ellos, una propiedad. Entonces, por eso es que el 830 dice limitaciones y modalidades, porque el derecho de propiedad no es absoluto y porque sirve a un fin social, a un fin de protección y de orden social. Ahora, el artículo 772 nos dice que son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. Aquí viene lo de oponible a un sujeto pasivo universal. Si tú eres el propietario de una cosa, nadie puede aprovecharse de esa cosa sin tu consentimiento o sin la autorización de la ley. Si, por ejemplo, yo tengo un carro, no puede llegar alguien, subirse a mi carro y llevárselo sin mi permiso, salvo que, por ejemplo, yo le dé permiso o que, supongamos que un ejemplo, se declara un estado de guerra y llega las autoridades y dice, oye, préstanos tu carro porque tenemos que llevar heridos ahorita en friega al hospital. Ah, bueno, pues ni modo, esa es cuestión de ley, la ley lo mandata, yo tengo que obedecer, porque la propiedad tiene limitaciones. Entonces, así únicamente podría ser que un tercero use un bien que es propiedad de alguien más, pero si no, nadie. O sea, la propiedad es oponible a terceros, oponible a un sujeto pasivo universal y por lo tanto nadie más que el propietario o la propietaria puede usar, disponer y disfrutar de la cosa. Entonces, precisamente vamos a ver qué implica la propiedad. Según hay una corriente del pensamiento que pueden ustedes verla en este canal, en el video sobre la familia neorromanista, que se llama Los Glosadores, que fueron unos pensadores que analizaron, retomaron estudios de derecho romano durante la Edad Media. Los glosadores decían que la propiedad implica tres derechos: el jus utendi, que significa el derecho de usar la cosa; el jus fruendi, que es el derecho de disfrutar la cosa; y el jus abutendi, que es el derecho de disponer de la cosa. Usar la cosa implica pues que tú la cosa que es de tu propiedad la agarres o no la agarres para lo que tú quieras, que la casa la uses para vivir, o el carro lo uses para moverte a tal lado, que tú uses la cosa. Eso, la propiedad te da derecho a usar la cosa. Disfrutar la cosa. ¿A qué nos referimos por disfrutar la cosa? Disfrutar la cosa implica que podamos obtener de la cosa las máximas ventajas económicas que la cosa nos pueda deparar. Si yo tengo una casa, pues, y yo soy el propietario de esa casa, yo tengo el derecho de a lo mejor darla en renta, para que de esa renta pues yo tenga dinero. O si no, pues hacerla un salón de fiestas. O si no, poner un bar o yo qué sé. Al ser el propietario de la cosa, yo puedo sacarle a esa cosa las máximas ventajas económicas, obviamente conforme a la ley. Si, por ejemplo, yo tengo un carro, soy el propietario de un auto, yo puedo usar el auto para meterme de Uber o de Didi. Yo puedo a partir de ese auto obtener ventajas económicas o a lo mejor puedo vender partes del auto para sacar ventajas. Es decir, disfruta la cosa es sacar el mayor provecho económico posible. Y el disponer de la cosa implica que tú puedas básicamente hacer de la cosa lo que tú quieras conforme a los términos de la ley,
aunque esto implique su destrucción o bien su enajenación. Si yo soy el propietario de una casa y un día digo, no, ¿sabes qué? Quiero construirle un piso más, bueno, lo puedo hacer, yo puedo disponer de la casa y decir, quiero que tenga un piso más, o a lo mejor le quiero quitar un piso, obviamente con los permisos y con los trámites legales, pero yo puedo disponer de la cosa. O si, por ejemplo, yo soy el propietario de un estuche y de repente digo, no, ya lo voy a tirar a la basura, yo puedo disponer de la cosa, yo quiero tirarla, o si quiero puedo quemarla, en fin, yo puedo hacer de la cosa lo que me plazca, siempre y cuando me ciña las limitaciones y modalidades que están establecidas en la ley. Entonces, tres derechos de propiedad: usar, disfrutar y disponer de la cosa. Ahora, ¿qué modalidades existen? Las modalidades del derecho de propiedad están establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que la propiedad no es que nosotros nazcamos con propiedad. Ojo, no es que la nación o el texto constitucional considere que todos tenemos propiedad privada. No. La Constitución nos dice que la propiedad es un derecho originario de la nación, es decir, la propiedad de todo lo que hay en México, de las tierras, de las aguas, de absolutamente todo, le pertenece a la nación, entendida por nación a esa idea política de un conjunto humano establecido en un territorio con un poder político. La propiedad le pertenece a la nación, le pertenece a México, y esta le cede el derecho a los particulares para poder tener propiedad privada. Es decir, la nación le dice a los particulares, te doy chance de que tú tengas propiedad privada. La nación dice, a ver, todas estas tierras son mías, estas tierras que conforman México son mías, son de la nación mexicana, pero yo permito que tú fulanito, que tú Juanita, que tú perenganito tengan su propiedad, que cada uno tenga su propiedad privada y que nadie pueda usar de esa cosa más que ustedes. Pero ojo, si yo necesito que de repente su propiedad se modifique por una cuestión de interés público, yo tengo como nación el derecho de imponer estas modalidades. Si por ejemplo un día yo digo, a ver, la propiedad en la Ciudad de México de cada persona no va a poder tener más de 3 pisos. ¿Por qué? Porque pues ya se está sobrepasando la altura de construcción y estamos dañando muchas cosas, yo qué sé. Yo como nación estoy en mi derecho, estoy en mi poder de poder decirle a la gente, ya no construyas más, porque yo soy la que está dando la propiedad como nación. La nación mexicana nos da el derecho de tener la propiedad privada porque la propiedad en origen es de la nación. Es decir, las personas no nace cada quien con sus cosas, no nace cada quien con su propiedad privada en términos legales, sino que la nación es la propietaria de absolutamente todo en este país, en esta nación, y en ese sentido permite que haya propiedad privada, y como permite que haya propiedad privada puede modificarla e imponer modalidades para las cuestiones de interés público. Una modalidad, por ejemplo, que está en el 27, en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras terrestres y de 50 kilómetros en las fronteras marítimas, en las playas, los extranjeros no pueden tener directamente dominio, propiedad sobre tierras y aguas. Los extranjeros no pueden tener propiedad en 100 kilómetros respecto de fronteras terrestres y 50 kilómetros respecto de playas. ¿Por qué? Porque esto se hace para evitar conflictos internacionales. Imagínense que el día de mañana permitimos que los extranjeros tengan propiedades en Acapulco. Imagínense si de repente hay una invasión, una guerra, yo qué sé, y atacan esas propiedades, pues nos vamos a meter en un problema. Además, imagínense que permitimos, por ejemplo, en la frontera sur que tenemos un problema migratorio, que los extranjeros, hondureños, salvadoreños, tengan propiedad ahí se me fue el nombre de esta localidad, Tapachula. Permitimos que tengan propiedad en Tapachula. El problema migratorio, el problema de nacionalidad sería aún más fuerte. Entonces, por esa razón, mejor que los extranjeros no puedan tener nada en estas franjas para evitar los conflictos internacionales. Esta es una modalidad que la Constitución prevé a la propiedad. De ahí en fuera, pues si tú eres extranjero y quieres tener propiedad en la Ciudad de México, en Chihuahua, bueno, no, en Chihuahua con sus respectivas limitaciones, en Guanajuato, en Querétaro, pues nada te lo impide más que lo hagas con los términos que establece la ley. Y por ejemplo, el artículo 27 reconoce la propiedad social y comunitaria de los ejidos. Esta es materia de derecho agrario. Los ejidos son una propiedad social, una propiedad comunitaria. Y esta es una modalidad que la ley reconoce al derecho de propiedad, que en este caso apela a cuestiones históricas, de justicia social, etc. Y finalmente, limitaciones del derecho de propiedad. Las limitaciones, a diferencia de las modalidades,
Las limitaciones están previstas en el Código Civil de cada entidad federativa. Las modalidades están en la Constitución, como ya vimos. Las limitaciones en el Código Civil, en este caso, el que no se aplica es el Código Civil de la Ciudad de México. El artículo 839 dice que en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que pongan en peligro el suelo de la propiedad vecina, a menos de que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño al predio. Por ejemplo, si yo quiero construir tengo una casa y quiero construir más pisos o quiero hacer excavaciones, lo puedo hacer si con ello no afecto el suelo, el territorio de mis vecinos. Imagínense que yo me pongo a excavar y de repente la casa del vecino se desploma porque afecté el suelo del vecino. Pues, oye, no. Tu derecho termina donde empieza el derecho de la tercera persona y en este caso, tu derecho de propiedad está limitado a donde empieza el derecho de propiedad de los demás. Si, en tu propiedad haz lo que tú quieras, pero no puedes con tu derecho de propiedad dañar la propiedad de los demás. No puedes en el ejercicio de un derecho dañar derechos ajenos, salvo que pues, sea una cuestión penal, como ya hemos estudiado en este canal. Artículo 840. No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin utilidad para el propietario. Es decir, tú no puedes ejercitar el derecho de propiedad con la única y exclusiva finalidad de dañar a los demás. No puedes hacer eso. No puedes. No hay punto, no hay absolutamente excepción ni nada. No puedes, ejercitando tu derecho de propiedad, dañar a los demás. Eso no se puede. Esto se vincula mucho ojo con el artículo 1912 del también Código Civil, que nos dice que cuando al ejercitar un derecho se causa un daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se ejerció a fin de causar el daño sin utilidad para el titular. Si tú ejercitaste tu derecho de propiedad con la única y exclusiva finalidad de dañar a alguien, le tienes que pagar el daño. Pero ojo, si tú dices, ay, dañé a alguien en el ejercicio de mi derecho de propiedad, pero fue por una utilidad mía, fue por un bienestar mío para evitarme un perjuicio, entonces ahí va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque no, tu finalidad no es ejercitar tu derecho de propiedad para fregarte al otro, sino que ejercitando tu derecho de propiedad para tu propio bienestar, para tu propia necesidad, sin querer queriendo, digamos, dañaste a alguien más, ahí la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque estas limitaciones que les estoy platicando no refieren a cuando tú ejercitas tu derecho de propiedad con la única y exclusiva finalidad de dañar a alguien. Pero cuando en el ejercicio de tu derecho de propiedad, por tu propio bienestar, por tus propias necesidades, dañas sin querer queriendo a alguien más, entonces la dinámica va a cambiar y podríamos incluso hasta alegar una cuestión de amigable composición o de preparación de daño. Las demás limitaciones del derecho de propiedad están en los artículos del 845 al 853. No es pedagógico ni tampoco es sano que yo aquí les hable de todos esos artículos. Mejor ustedes consúltenlos en la legislación, léanlo porque son muchísimas limitaciones y la verdad no podría agotar en un video tan de los que me gusta hacerles corto todas esas limitaciones. Es demasiadísima información. Entonces yo apelaría a que ustedes puedan consultar estos artículos si obviamente viven en la Ciudad de México, si viven en otras entidades federativas, busquen en sus códigos civiles las limitaciones que tienen establecidas al derecho de propiedad, aunque la verdad es que por lo regular casi son las mismas. Por ejemplo, que pues no te cuelgues de la pared de tu vecino, entre otras cosas. Y bueno, para terminar el video les dejo esta referencia, sobre todo les recomiendo las de los profesores Huitrón Fuentevilla y Rogina Villegas, los dos excelentes civilistas. Esta es su mero mole, entonces yo se las recomiendo totalmente para que puedan comprender un poquito más de lo que es la propiedad, sus limitaciones, ahí sí vienen ya desglosadas con el propio Código Civil. Y bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video de la propiedad. Les recomendaría que también vean el de modos de adquirir la propiedad para que complementen el tema junto con otros que voy a ir sacando. Y bueno, pues sin más por el momento, hasta aquí llegaría el video de este día. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.